Hola, soy Tomás Lash, bienvenidos a Ideas al Aire, este espacio virtual en el que hablamos sobre creatividad, tecnología y descubrimientos personales. Síguenos en redes sociales, en Facebook estamos como Ideas al Aire Podcast, en Twitter nos puedes encontrar como @ideasalaire o si prefieres Instagram estoy como tomas.lash. También puedes encontrar todos los enlaces relevantes en mi página web www.tomaslash.com o en las notas de este podcast. Y por supuesto, si te gustan estos contenidos, suscríbete desde Podcast App o desde Spotify, Spreaker, Google Podcast, YouTube o cualquiera de tus plataformas favoritas. Puede ser iVoox, Stitcher, iHeartRadio, TuneIn, Pocket Cast, Mixcloud y muchas más. Por cierto, no olvides nuestro lema: menos reactivos y más creativos. Empezamos. Hola, ¿cómo están? Empezamos un podcast más y en esta ocasión tenemos como invitada especial a María del Valle. Ella es de profesión es bióloga y siempre le ha maravillado este milagro de la existencia y desde hace algunos años tuvo esta inquietud de escribir una novela. Siempre ha escrito de manera profesional y sin embargo había una inquietud por escribir una novela y bueno, se le hizo después de mucho trabajo, mucho esfuerzo y escribió esta maravillosa novela que se llama La vida que no vivimos. Vamos a hablar un poco sobre la novela, tal vez no tanto sobre el contenido, porque con eso haríamos un spoiler tremendo aquí en el podcast. Lo que sí vamos a hablar es un poco sobre el proceso creativo, cómo surgió esto y muchas otras facetas de la creatividad que a mí me encantaron de leer este libro, porque es una búsqueda de encontrar tal vez esta voz que todos llevamos dentro y que desde mi punto de vista María encontró magistralmente. Un poquito de detalles sobre María. Ella nació en México, en una casa en la que siempre estuvo rodeada de libros. Los libros solían ser este remedio en contra del aburrimiento. Y bueno, pues sin más, vamos a empezar el podcast con María del Valle. Como prometido, estoy con María del Valle. ¿Cómo estás? Muy bien, Tomás, muchas gracias por haber venido. No, ¿de qué? Y bueno, vamos a hablar de este libro, La vida que no vivimos, un libro que me encantó. Y pues siempre empiezo con la primera pregunta o tal vez oportunidad de que te presentes, que nos digas quién es María del Valle, cómo fue que llegaste a escribir el libro y luego ya entramos a todo el tema de la creatividad, ¿sale? Padrísimo. Pues fíjate que en los libros tiene que haber una partecita donde el autor se presenta y de repente cuando estaba con el editor me dice, oye, tienes que escribir pues una pequeña semblanza. Y yo decía, una semblanza. Entonces fui y busqué los libros de los autores que a mí me gustan y empecé a ver, pues como para guiarme de qué es lo que yo iba a escribir sobre mí misma, ¿no? Y dije, en la torre, ya sabes, premio novela, no sé qué, 1979. Periodista desde 1994. Pulitzer, ganó. Y entonces yo decía, qué barbaridad, yo estudié biología. Que también quiero hablar un poquito de eso. Sí. O sea, ¿cómo fue que siendo bióloga llegaste a escribir con esta autenticidad? Ay, qué padre. Vaya, es muy padre, pero bueno, ahorita iremos sí, llegando bueno, poco a poco. Y entonces, tal cual, cuando tuve que escribir mi semblanza, me puse a pensar, ¿qué es lo que a mí me gustaría que la gente que no me conoce, pues tomara mi libro y dijera, a ver, ¿quién es esta cuata, no? Entonces hice un ejercicio lindo porque había como que desprenderse del ego y también decir, bueno, a ver, no me he ganado ningún premio, he escrito toda la vida, pero seriamente es algo en lo que estoy metida apenas hace 3, 4 años, ¿no? No tengo nada como que presumir así. Yo soy bióloga y trabajo desde hace 12 años más o menos en la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. Conavio. Que es la Conavio. Y hace 3 años exactamente empecé a trabajar en el área de divulgación de la ciencia, que siempre me ha gustado. Y cuando tuve que elegir qué carrera tenía que hacer, me acuerdo que estaba formada en la fila de la UNAM y decía, voy a hacer el examen para biología o hago el examen para historia y literatura. Siempre me han jalado muchísimo las humanidades en realidad. Y lo que me ayudó a decidirme por la biología fue que en ese momento, hace 30 años casi, pensé, es muy difícil que yo sea una bióloga autodidacta. O sea, todo lo que me sorprende de la vida y de la biología, yo difícilmente lo voy a poder aprender con esta profundidad. Y por eso decidí estudiar biología. Pero claramente siempre he sido una persona a la que le han llamado mucho más las humanidades, la historia, la literatura, la filosofía. Mi mamá es actriz de teatro.
Mi papá estudió psicología social. Entonces yo Wow, estaba qué padre siempre combinación. en una casa en la que todo era pues ese ámbito, ¿no? No había nada de ciencia. Y ha sido muy chistoso porque de repente, cuando tú oyes a algunos escritores con una trayectoria desde luego mucho más larga que la mía, la gente dice, a mí me hubiera gustado estudiar física, matemática. Entonces, que si me encanta ser justo el opuesto de haber brincado del área de las ciencias duras a la literatura. Y digo, no les voy a dar muchos detalles del libro porque tampoco queremos spoilear. Sí, yo lo que leí o lo que vi es esa auténtica búsqueda por responder preguntas importantes sobre la vida, sobre cuestionamientos de cualquier persona. Y creo que lo hiciste magistralmente desde el inicio del libro. Entonces, pues bueno, muy interesante que la biología de alguna forma te haya dejado la parte profesional y también, digo, finalmente escribes mucho, ¿no? Prácticamente tu profesión o principalmente es escribir, redactar, darle forma a textos. ¿Y sabes qué? Intentar sorprender. Exacto. Y vaya, o sea, eso es un talento que de alguna forma lograste también llevar a hacer una obra propia, ¿no? Y no escribir nada más para otros. Pero sí creo que de alguna forma se resumen, aunque no va tan orientado obviamente a la biología. Creo que sí viene esa, no sé si esa búsqueda o esa inquietud, esa curiosidad de responder grandes preguntas a través de personajes que inventaste en el libro. Sí, entonces hay también como una mezcla de filosofía, ¿no? Sin que yo sea una gran estudiosa de la filosofía ni de los grandes pensadores que ha habido a lo largo de la historia de la humanidad, pero de repente, pues son las preguntas que finalmente todos nos hacemos, ¿no? En la intimidad, con los amigos, las escribes y reflexionas al respecto, etcétera. Hace, no sé, como unos 5 años, mi hermana, que también es actriz de teatro, un día me dijo, oye, hay un libro que tienes que leer y se llama El camino del artista. Ah, buenísimo, de Julia Cameron. A mí me cambió ese libro. Pues para mí fue un parteaguas. Hiciste el ejercicio de escribir. Obviamente, me compré el libro. Diarias. Me compré el libro. A la fecha escribo todos los días mis 3 páginas matutinas. Wow. Yo creo que eso ha sido una disciplina muy importante que me ayudó muchísimo a que este libro terapia, saliera, ¿no? También. Ajá. Y eso, al principio yo decía, ¿pero de qué voy a escribir? Y 3 páginas. Bueno, te voy a contar cómo empecé a escribir este libro. Perfecto, vamos. De repente, yo ya había hecho el libro del Camino al Artista, no solo eso, después hice El Camino al Escritor, que también es de Julia Cameron, y creo que también... Y hay un tercero que tiene una portada de un dragón, ahorita se me fue el título, pero también es como... Bueno, algo relacionado con El Camino al Artista. Yo me compré uno que se llama El Camino al Artista en Acción. Ese es un libro, si no eres tan hacia la escritura y tal, es un libro que le ayuda mucho a las personas a matizar, a centrarse, a ver qué es lo que quiere hacer en la vida laboral, ¿no? Y a quitarnos de, esos prejuicios de la procrastinación, simplemente dedicarnos a hacer algo. Eso que escribes es en parte terapia, es en parte sacar pensamientos, escribir sin juzgar, sin censurarnos, que también muchas veces los que nos dedicamos a la creatividad perdemos a veces el piso siendo demasiado críticos con nosotros mismos. Sí. Creo que ese libro te libera de muchos de esos prejuicios. Sí, tal cual. A mí me pasó una cosa muy fortuita, o no, que cuando lo leí, fue el tercero que leí, el del Camino al Artista en Acción, fue justo cuando di el brinco de un área en la que trabajaba en Conavio a empezar a trabajar en la Dirección General de Comunicación de la Ciencia. Pasó eso y el temblor. Me acuerdo de este temblor último. Bueno, yo soy de la generación del primer temblor, del 85. Del 85. Pero en este último hubo un momento en el que dije, o sea, se me cimbró todo, ¿no? A mí también me pasó vida? Eso. ¿Qué quiero hacer? ¿Por qué estoy en esto? ¿De dónde venimos a dónde vamos? Tal cual. Y ahí empecé con el cambio laboral en Conavio, pero ya había empezado a escribir la novela, te voy a contar. Estoy suscrita a la página de la librería Gandhi. Y entonces un día me llega un correo de un concurso para primeros novelistas. Y entonces es un concurso que organizan la Gandhi y una editorial que se llama Random House. Y la única condición es que no tuvieras nada escrito antes, ¿no? Entonces, nada publicado, ¿no? Nada publicado, exactamente. Y entonces vi el correo, me fui a dormir y al día siguiente lo vi con más cuidado y... tenías que entregar un manuscrito que tuviera mínimo 120 páginas y máximo 200 no sé cuántas, ¿no? Da igual, ¿no? Se dice fácil. Entonces lo vi, me acuerdo perfecto que saqué un calendario
Era enero del 2017 y me puse a ver cuánto tiempo tenía. ¿Cuántas palabras tenés que escribir? Casi, y calculé las páginas matutinas que yo escribo cada día y dije, por supuesto que yo puedo escribir algo y mandarlo a este concurso. Y además lo voy a tener listo antes de tiempo. Porque yo escribo más cada día. Obviamente, luego hay que editar y hay que no quitar lo que cosas, escribes claro. queda tan limpio como para que tengas 3 cuartillas. También ese mito que quiero también luego platicar contigo, el que mucha gente piensa que se te ocurre una idea, la escribes y queda todo terminado. Eso es mentira, ¿no? Hay muchos procesos de censura que tienen que venir después, ¿no? Pues yo misma lo viví con esta novela. Entonces, cuando terminé, me acompañó mi hijo, fuimos a la editorial, llevamos los 3 tantos, aparte totalmente fuera de lugar en el siglo XXI, porque había que entregar 3 tantos del manuscrito impresos, engargolados, que además nunca te devuelven, que los van a deshacer. Que hasta lo recibes casi como si fueran al montón. Te Exactamente. hacen sentir miserable a veces. Entonces, bueno, ahí fui muy ilusionada. Le había dado una pasada con el maestro de literatura y de redacción de mi hijo de la secundaria. Le dije, oye, por favor, lee mi libro y ayúdame ¿no? Porque lo voy a meter a un concurso y me voy a sentir más segura si tú le echas una revisada. Él se fue de vacaciones después de haber hecho ese trabajo que le pagué y yo me quedé muy tranquila y metí mi novela al concurso. Esa vez participamos 600 personas, lo cual es una gran noticia. Muchísima ¿no? gente, claro. Muchísima gente, con la misma inquietud. La verdad es que me gustó mucho. Y bueno, ganó otra chava, ¿no? Yo viví mi duelo porque ya me había visto con mi camisa de lino en la Feria de Guadalajara presentando mi libro. Estaba feliz. Y bueno, pues eso, guardé mi manuscrito en un cajón un tiempo y después me acordé que me habían invitado a un taller de escritura creativa. Y que yo siempre le había dado la vuelta y no tengo tiempo y los miércoles en la tarde, ¿a qué hora? El miedo me dio más por un asunto de no me alcanza el tiempo para hacer eso. Okay. Total que contacté con esta amiga que me había invitado. Yo ya había hecho otras colaboraciones con ella y habíamos trabajado juntas en otras cuestiones. Había tomado unos cursos de redacción con ella. Y pues me metí al taller y llevé mi novela tal cual. Entonces ahí la dinámica era que cada semana uno podía llevar 5 páginas y leerlas con los recibir compañeros. Retroalimentación. Y es como ir a un grupo de alcohólicos anónimos. Sí. Es fuertísimo, ¿no? Al principio. Y es muy liberador a la vez, nada más que es doloroso. Es justamente este proceso de duelo de mostrar lo que estás haciendo, volverte vulnerable. Sí. Estás en un grupo de confianza y a la vez muchas veces no quieres soltar, no quieres que la gente... Y la gente que está ahí contigo, pues es muy diversa, ¿no? Ajá, y a veces son muy crueles y a veces son muy directos. Ajá. Lo hacen con cariño, lo hacen con responsabilidad, pero es un proceso que no es nada fácil. No es nada fácil, pero bueno, pues ahí la talleré. Y después el siguiente paso era buscar cómo la iba a publicar. La volví a enviar a otro concurso, esta vez en Cáceres, que lo vi por internet en el Ayuntamiento de Cáceres, el Ministerio de Cultura o no sé qué, porque el libro transcurre entre México y España. Exacto. Y entonces a mí me pareció que podía tener cabida allá. Lo que nunca calculé es que era más difícil, porque aquí solo podíamos, en el primer concurso en el que había participado, solo podías enviar tu manuscrito si vivías en México. No importaba si eras mexicano o no, pero solo en México. Había que vivir en el país. Y el de Cáceres estaba abierto para Iberoamérica. Wow, entonces no sé ni siquiera la cantidad de personas que participaron, pero yo no me achiqué y lo envié, ¿no? Y después, bueno, cuando me sentí lista y no habiendo ganado el concurso de Cáceres, me acerqué con Juan Bonilla, que es el dueño de la librería Bonilla y que tiene esta editorial que se llama Bonilla y Artigas. Ajá. Que ellos propiamente hacen textos más educativos, ¿no? Bueno, sí, como más técnicos, sobre filosofía y sobre historia y a lo mejor, ¿no? Y tienen una pequeña colección que se llama Bonart, donde empezaron a meter narrativa y poesía. Y creo que yo soy la segunda novela que sacan ellos. Han estado más bien con autores de poesía. Y fue una experiencia padrísima. La verdad es que yo siento que son mis coautores
Fue lindísimo trabajar con ellos. ¿De alguna forma sientes como que te adoptaron? ¿Que creyeron en ti? Sí, sí, creyeron en mí, la verdad. Bueno, había alguien que conocía a Juan Bonilla, que es mi amigo, y entonces yo le dije, por favor, dile a Juan que me dé una cita, porque yo ya estaba en ese momento segura de que lo que había escrito valía la pena y yo quería compartirlo con los demás. Te voy a decir a quién más se lo había dado en entregas, a mi mamá. Porque me pasó, yo vengo de una familia de gente dedicada a las humanidades, mi mamá es actriz de teatro, siempre hubo personas relacionadas con la literatura en mi casa y muchos amigos y los tíos políticos y así, y hubo un momento en el que estaba así de, híjole, si mi tío Luis González de Alba hubiera leído mi libro, le hubiera encantado. Si Margarita Peña, mi tía de cariño, hubiera leído mi libro, le habría fascinado. Si mi tío Héctor Valdés, entonces llegó un momento en el que dije, híjole, mi mamá todavía está aquí en este mundo, lúcida, feliz, claro, dispuesta a leer mi libro. Yo tengo que hacer a un lado el complejo de que si mi mamá me va a criticar o qué va a pensar, o pues no sé, cosas que igual los padres son los que más te alientan, pero también uno tiene el miedo al juicio, ¿no? Exactamente, sí. Entonces dije, mi mamá va a pensar que estoy loca cuando lea esto, pero no, se lo fui dando en entregas y entonces claro, yo no quería que se lo prestara a nadie. Entonces le daba así 10 cuartillas y cuando las terminaba de leer se las quitaba y le daba las siguientes 10. Y bueno, mi mamá desde luego que también me dio el último empujón de decirme, qué barbaridad, ¿en qué momento inventaste esta historia? Me gustó. Me acuerdo que la tuve 45 minutos al teléfono diciéndome de una manera muy crítica y objetiva y por supuesto muy generosa, qué era lo que le había sorprendido. Entonces fue como el último empujón que necesitaba, en verdad. Qué padre. Algunas amigas mías también fueron primeras lectoras, ¿no? Y entonces ya me animé a decirle a Juan que el libro valía la pena, que si por favor lo sacábamos. Entonces fue muy padre. Si quieres, después podemos hablar un poquito de cómo vio la luz, ¿no? Otra de las cosas que me encantaron de cómo fue que se dio esto, digo, por un lado, yo no creo en la suerte, aunque algunos dicen que la suerte es cuando la preparación y la oportunidad se encuentran. Tal vez tú estabas preparada, recibiste tal vez esa, no sé si fuerza, asertividad, decir esto tiene que salir al público, y hiciste lo que fuera necesario, incluso pedirle dinero a tus amigos, ¿no? Sí. Para que esto saliera. Digo, mi esposa, que es tu contadora, también fue una de las personas a las que contactaste. Inversoras solidarias, como exacto. las llamé. Entonces, qué padre que hiciste ese proceso, porque también es a veces esos tabús de pensar, híjoles, es que si le pido dinero a mis amigos van a pensar que no la voy a librar, etcétera. ¿Cómo fue ese proceso de liberarte de esos prejuicios, de salir a pedir dinero para que esto sucediera? Ya, yo creo, Tomás, que ahora sí que la necesidad es una fuerza motora impresionante de la creatividad, ¿no? Cuando uno está ante una circunstancia que no puede resolver, no quiero usar la palabra adversa, pero cuando estás ante una circunstancia que no necesariamente está sucediendo como tú te la habías imaginado, pues hay que darle la vuelta. Tengo un dicho que es, hay que arremangarse. Okay. Yo soy muy arremangada. Bien, pues. Entonces me arremangué y dije, es que yo no he llegado hasta aquí para quedarme parada. Y el hasta aquí era esta etapa. Ya me había acercado a la editorial, me habían hecho un presupuesto de cuánto salía a formar el libro, hacer la corrección de estilo, etcétera. Y después el número de ejemplares que mandáramos imprenta dependía un poco de mí. Claro. Ajá. Pero era mínima la diferencia entre mandar a hacer 300 ejemplares, 500, si haces 1000. Una vez que sale el primer. Claro. La parte creo que requiere más trabajo y desde luego de mayor remuneración es la formación del libro. Por supuesto. Entonces yo había ahorrado dinero y porque te digo que este libro había estado listo en una primera versión en el 2017, que fue cuando lo metí al concurso y no gané. Y lo seguí trabajando y en abril del 2019 que me acerco a la editorial, me hacen un presupuesto, me doy cuenta que no tenía todo el dinero, pero dije, bueno, yo ya le pongo que terminen una buena parte y lo demás. Y cuando ya esté listo para ir a imprenta, pues seguro ya ahorré más dinero, no sé qué. Pensé en pedirle dinero a mi papá. Mi hermana también me dijo, yo te presto. Al final mi papá no me pudo prestar. Y fue cuando dije, no, yo no me voy a quedar hasta aquí. Ya hice todo este camino
tengo el sueño o sea, yo quiero tener el libro, porque aparte, ya sabes, ¿no? También te decían, bueno, pero ¿y si haces una versión electrónica? No, yo quiero un libro y lo pero quiero... Qué interesante que mencionas eso, porque es casi como una versión beta de un software que puedes sacar al público y justamente, bueno, sucedió más o menos así, ¿no? Es si quien participara en esta forma de depositarte algo eran de los primeros que recibían el libro, lo recibían autografiado por parte tuya. Entonces, es un producto beta en cierta forma, pero no, ya viene bastante preparado, ¿no? Y fue como el último empujoncito y ¿sabes qué fue muy sucediera. lindo? Que a mí, que me gusta tanto sorprender, creo que en el centro, si yo tuviera que autodefinirme así, ¿sabes? Como en esto de, ¿qué es como el centro de, qué te mueve, ¿no? Que cada mañana tú, ¿para qué te despiertas? Bueno, yo desde luego que para asombrarme, pero también para sorprender a los demás. Es algo que realmente me gusta. A mí me gusta descubrir cosas. Ahí está mi parte de la ciencia y de la biología. A mí me gusta descubrir y después compartir lo que voy descubriendo. Entonces, y si quieres que sea como un cumplido, a mí sí me sorprendiste. Ay, qué maravilla. Pues de eso se trataba. Y de una manera muy auténtica. De eso se trataba y entonces la asombradora, tengo un libro muy bonito, un cuento muy bonito que todavía no publico que se llama El niño asombrador. Sí, que lo mencionas sí, por ahí. La asombradora resultó asombrada porque cuando yo le hablaba a la gente o le escribía, ¿sabes también de qué me di cuenta, Tomás? Perdón que haga este paréntesis, de que es muy importante decir las cosas y pedir comunicarnos. ayuda y atrevernos a pedir ayuda. Ajá, y hacer sinergias y sumar esfuerzos, porque somos luego muy, muy callados y hay toda esta cosa que creo que en tu programa viene muy bien decirlo, de no voy a contar porque se sala, porque a quién sabe quién le va a dar envidia, porque ya no va a salir. O si Mentira, tenemos un talento lo ocultamos absoluta. y no lo queremos presumir porque eso está mal visto ante la sociedad. Exactamente, y eres un soberbio y ¿Cuántos autores hay? Hay videos muy famosos en TED en donde se menciona esto de que los introvertidos también pueden aportar muchísimo al proceso creativo, pero justamente no salen no se paran en un escenario, no son los protagonistas si lo quieres ver así, y a veces son perfiles más bajitos, más pues menos ruidosos tal vez. Bueno, yo soy un poco tímida, pero he encontrado la manera de darle la vuelta a la timidez y entonces pues me daba mucha vergüenza. La primera llamada que hice fue a mi círculo, a mi club de cercanías, ¿no? O sea, con la primera persona con la que empecé fue con mi mamá a decirle, oye, tengo el presupuesto para entrar a imprenta, es tal, no tengo tal cantidad de dinero, entonces me ocurrió hacer una preventa y ofrecerle a la gente si me quiere comprar el libro antes de que se lo pueda dar. Y la sorpresa, después de rebasar mi club de las tías, las amigas cercanas, etcétera, fue que de repente me ponía en contacto con conocidos vía un correo electrónico no muy cansado ni que la gente se mareara, pero sí explícito. Muy al punto. Ajá. Y explícito y contándole a la gente lo que me había sucedido y qué era lo que yo quería. Te quiero preguntar si quieres y puedes hacer esto por mí. ¿No? Y mucha gente aceptó, tal vez mucho más de la que tú te esperabas. Y la gente me contestaba, desde luego que sí, María, ¿dónde te deposito? No quiero un libro, te quiero comprar 5. ¡Wow! Entonces, pues me envalentoné, mano, ¿no? La verdad es que me envalentoné y entonces dije, ¿qué pasa? El no ya lo tengo dado. O sea, a ver, Lore es mi contadora, tu mujer, y nos conocemos hace tanto tiempo, pero sinceramente no tengo la confianza suficiente como para haber hecho eso. Y llegó un momento en el que había hecho mi lista de Excel de las personas que conocía y dije, bueno, yo le voy a preguntar a Lorena, lo más que puede decir es que me diga, gracias María, la verdad es que en este momento no. Porque además también en México a veces no somos muy dados a aceptar el no y tampoco saber decirlo. Y ni siquiera salir a pedir, o sea, ni siquiera la expectativa de un posible sí. Exactamente. Entonces, pues esa parte fue muy linda y después la parte más bonita fue invitar a toda la gente cuando hice la presentación del libro, que hice 3, bueno, de momento llevo hechas 3, y compartirles esto, ¿no? Y para cada presentación te quiero decir que escribí un texto distinto, porque me estaba reuniendo con personas diferentes en cada ocasión, porque además no me quería repetir, porque las presentaciones las hice en sitios que también eran distintos y cada uno tenía un contexto distinto y estaba arropada en un espacio diferente, ¿no? Tú fuiste a la tercera y un amigo mío hasta cantó unas canciones. Que de hecho al ratito quiero hablar de eso porque tengo entendido que, bueno, tal vez
sin decir muchos detalles del libro, pues hay un personaje probablemente el coprotagonista, ¿no? Que tiene que ver con un cantante muy famoso. ¿Cómo fue que llegaste a desarrollar eso? De hecho, mi hija tiene una pregunta para ti. ¿Cómo fue o cómo es que le pones nombre a los personajes? Ella tiene esa inquietud. Puede ser cualquier nombre, ¿no? Pero ¿cuál es tu proceso de ponerle nombre a los personajes? Y después de eso, ¿cómo fue que llegaste a Manolo, que es uno de los personajes importantes del libro? Bueno, pues me da mucha risa. Qué lindo. Y la verdad es que es justo como me lo planteas. Me da la idea de que el libro tomó... Julia Cameron justamente dice que uno escribe lo que quiere ser escrito. De alguna manera, los creadores, todos, los que pintan, los que hacen un pastel, los que escriben, los que hacen música, somos esta especie como de vehículo, de una fuerza creativa y más fuerte que uno mismo, ¿no? Más grande que uno mismo. Entonces... El libro, cuando lo empecé a escribir, yo no sabía que iba a ir por aquí. Está basado en un personaje que existió, en un músico muy famoso de la movida española de los años, pues comenzó como en los 70s, 80s, al final de los 70s, y después, pues hasta 2015, 2016 tuvo algunas producciones, y él era el protagonista principal. Y aparte fue influencia para muchísimos otros músicos. Exactamente. Él era el protagonista principal y de repente cuando me pongo a escribir me doy cuenta que uno de los personajes que lo acompaña es el que toma de repente mucha más fuerza y crece y es quien va llevando como la batuta de la historia, ¿no? Entonces, bueno, el nombre de Manolo, la verdad es que hubo un momento en el que dije, a ver, esto está basado en algunas partes de la vida de Manolo Tena. José Manuel Tena. José Manuel de Tena. Es absolutamente ridículo que yo le ponga otro nombre, porque claro, la gente que lo conoce va a saber que estoy hablando de esta persona, ¿no? Entonces le respeté el nombre. Pregunta, ¿mencionas apellidos? Creo que no, ¿verdad? No, los apellidos no los mencioné porque... Que le da como más intimidad a la historia. Estaba un poco de más, ¿no? Julia, hay un personaje que se llama Julia, la verdad ese fue en honor a Julia Cameron. ¿En serio? Sí, wow, por supuesto. Es más, la primera vez que mandé el manuscrito hay que enviarlo con un seudónimo. Lo envié como Julia Tena. Wow. Y fue en honor a Manolo Tena, que me había inspirado para hacer esta historia, y lo que yo había aprendido del trabajo que había hecho a partir de conocer el método del camino del artista de Julia Cameron. ¿Habrías de escribir a toda la gente que se encarga de publicar cosas de Julia Cameron para eso? Pues yo a ella le quiero mandar el libro, ¿no? Y contarle la historia, que además le pasa constantemente, ¿no? Toda la gente, y ella lo cuenta en los libros. Y estoy seguro que ella seguramente se va a sorprender, aunque recibe este tipo de noticias todos los días. Sí, lo tengo previsto. La sigo en Facebook, entonces nada más tengo como que buscar un lugar donde reciban las cosas para o el momento una oportuno. Cartita. Ajá. Entonces, bueno, el personaje Julia salió así. Hay otro personaje que se llama Elisa, que mi bisabuela se llamaba Elisa, pero yo nunca le prometí voy a tener una hija y le voy a poner Elisa ni nada. Me gustó que era sonoro, que rimaba, así se fue dando. Y los demás, pues no sé, como que ahí salieron solitos y también fue chistoso porque de repente un día le dije a mi hermana, oye, uno de los personajes se llama Martín. Y me dice, qué chistoso, ¿sabes que yo a mi marido a veces le digo Juan Martín? Y dije, ya ves, todo está... Casualidades. Son casualidades, exacto, como dice uno de los capítulos del libro. Exacto. Y bueno, hablando de eso, todos los capítulos son títulos de canciones, ¿verdad? Todos los capítulos son títulos de canciones y lo que hice es que saqué una frasecita de cada canción que si te das cuenta da pie a lo que vas a hablar en la historia, ¿no? De ese capítulo. A mí se me hizo muy interesante cómo fuiste entretejiendo cada título y las frases que pones después de cada título con letras de las canciones, con la temática de la vida de Manolo Tena, que se habla mucho de eso también. Y tal vez en cierta forma es como un tributo a desde luego. Es un gran artista que pasó por adversidades tremendas, se reinventó infinidad de veces, que también eso es parte del proceso de un artista, el atrevernos a reinventarnos, el tropezarnos, levantarnos de nuevo. Cuando la gente me empezaba a decir, porque además, claro, yo siendo bióloga, imagínate que con mis amigos, ¿cómo escribiste un libro y de qué es?
¿De biología me decían? No, de biología no, escribí una novela. Una novela tú, ¿y de qué se trata? Entonces decía, ¿de qué se trata? ¿Cómo le puedo explicar a la gente que no conoce a Manolo Tena, que no... ¿De qué se trata mi libro? Entonces dije, bueno, es un libro que habla de la capacidad que tenemos todos los seres humanos de reinventarnos. Uh-huh. Ese es el pretexto principal, la trama, el hilo conductor, ¿no? Y a partir de eso... una buena historia de amor que siempre tiene que estar involucrada yo le llamo los arrocitos. ¿Los arrocitos? ¿No? Un arroz que se cocina por ahí, ¿no? Entonces, aquí tengo algunas frases que me gustaron mucho, no están en ningún orden, pero si no sabes el camino hay que fijarse en las señales. Uh-huh. Eso a mí me gustó mucho. Hablas de un espejo que es la llave que abre todas las puertas. Platícame un poquito de eso, porque también aquí en la contraportada se habla de un espejo que es muy importante en tu vida. Fíjate que hay una canción de Joaquín Sabina muy bonita, ya vieja, bueno, de todo el material que ha hecho Joaquín Sabina, que dice, a no ser el tipejo detrás del espejo o algo así, ¿no? Donde Sabina habla de cómo él habla consigo mismo al mirarse al espejo, ¿no? Y cómo le reclama al tipejo que está detrás del espejo, que es el mismo. Uh-huh. Cuando yo era niña, en una de mis primeras navidades, cuando tenía como 5 o 6 años, mi mamá me regaló un espejo redondo. Ahora está colgado en el baño de mi casa. Un espejo redondo grande, además para el tamaño de una niña de 6 años, pues hay una foto de esa Navidad. Estoy sentadita, está el espejo en el suelo y se ve toda mi silueta, ¿no? Y qué raro, ¿no? Que una mamá te regale un espejo. Y qué interesante a la vez. Ese fue mi regalo de Navidad y estuvo colgado en mi cuarto, en mi casa familiar toda la vida. Cuando me salí yo de mi casa, fui con mi espejo, que me ha acompañado a todas las mudanzas, y ahora está en el baño de mi casa. Me doy cuenta que cada vez me miro con más detenimiento y me tardo más, pero no por vanidosa, ni por si estoy envejeciendo, ni porque tengo más kilos de más. Me busco más en el espejo, Tomás. Y encuentras más respuestas. Y me encuentro más, y a veces no me gusta lo que encuentro, y a veces sí, y a veces tengo 2 hijos adolescentes, y entonces después de una pelea ¿no? Voy y me miro al espejo y digo, yo no quiero ser esta persona. En fin, pues ahí está uno. Y cuando uno de mis hijos cumplió, me parece que 13 años... le regalé yo un espejo redondo, más chiquito que él, guardaba toda proporción. Y la historia es porque tenía un marco muy bonito de Dupuy, de pewter, redondo, que se estropeó. Entonces quedó el platito, el marco. Y dije, ¿yo qué voy a hacer con esto? Y dije, le voy a poner un espejo. Acabas de empezar una tradición. Exacto. Y entonces le regalé a mi hijo eso, y en la notita que le puse, le dije, mira, este espejo es la llave que abre todas las puertas. Wow. Porque estás tú y el que va... A ver, uno es responsable de su propio camino. Hay muchas cosas que son fortuitas y desde luego somos muy afortunados porque ¿qué determina que tú hayas sido el hijo de tu madre o que hubieras nacido en Pantitlán? Exacto, sí, o en Bosnia-Herzegovina o no sé? Y a la vez todos gestamos esa suerte, si le queremos llamar de una forma, con las decisiones de todos los días. La vas construyendo, ¿no? Entonces, pues eso, yo tengo mi espejo, a mi hijo le regalé un espejo y usé ese símil. O sea, la verdad es que, a ver, cuando tú escribes, eso es otra cosa muy chistosa que te tengo que contar. Tengo una amiga, ¿no?, de la escuela de mis hijos, y entonces le dije, Inés, es que escribí una novela. ¿Y de qué va? ¿Te pasó? Le dije, no, Inés, si me hubiera pasado nunca lo hubiera contado, ¿no? La gente tiende mucho a pensar que las cosas son autobiográficas. Sí. Y la verdad es que, a ver, sí, nadie podemos escribir de las cosas que no hemos vivido. Pero ¿no? todo de está alguna relacionado, manera. de alguna forma. Y tú eres... Lo que escribes está relacionado con dónde creciste, qué hiciste, lo que has viajado, vivido, comido, paseado, sufrido. Igual, cuando empecé a leer el libro pensé que era autobiográfico. Obviamente ya sabía el contexto de que sí o sí no, pero... Y justamente es eso, todo se va integrando, ¿no?, de alguna manera. A mí me gustó mucho esa parte de arriesgarte a escribir en primera persona, pero eso lo dejamos para el ratito. Vamos rapidísimo a un mini comercial para que escuchen un poquito sobre el taller de creatividad. Infinidad de estudios hablan sobre la importancia de la creatividad. Algunos dicen que el futuro es de los creativos, otros afirman que no habrá futuro a menos que usemos toda nuestra creatividad para reinventarnos. En este podcast hablamos sobre creatividad, tecnología y descubrimientos personales.
La creatividad puede ser tu arma secreta para diferenciarte y puede abrirte las puertas en un mundo tan cambiante. Por eso, en esta pausa creativa te invito a que conozcas mi taller de creatividad. Es una herramienta para descubrir, para aprender y para reinventarte con dinámicas que fomentan la curiosidad. José Saramago decía que la vejez empieza cuando se pierde la curiosidad. ¿Y qué te puedo decir? Este taller es para mentes jóvenes como tú. Incluye más de 40 videos explicando técnicas, secretos y ejercicios creativos. Contiene muchísimas referencias, libros, enlaces, juegos, podcasts, PDFs y más. Estoy convencido que este taller es para ti. ¿Cómo lo sé? Porque llevo más de 25 años trabajando con creativos que se han reinventado y que aún no pierden la curiosidad. Sé que tienes una forma única de expresar tu creatividad y sé que puedo ayudarte a descubrirla. Si te gusta aprender o si necesitas ese empujoncito creativo, llegaste al lugar indicado. El taller cuesta, por supuesto, porque nada en la vida es gratis. Es en dólares, sí, porque lo ofrezco a toda mi audiencia en muchos países en donde hay PayPal. Ojo, porque precio y valor no es lo mismo. El precio de este curso es simbólico comparado con su valor, porque una mente expandida por nuevas ideas jamás regresa a su dimensión original. Así que usa este curso para crecer, úsalo para expandir tu mente y úsalo para reinventarte. En las notas de este podcast te incluyo un enlace para que le eches un vistazo. Desde ahí te puedes inscribir y si quieres puedes ver los primeros temas sin costo. Si necesitas más información puedes entrar en thomaslash.com. Te propongo lo siguiente. Entra al curso, demuéstrame que quieres estar del lado de los creativos y si por alguna razón en este momento no tienes PayPal o no puedes pagar el precio sugerido, escríbeme desde la forma de contacto en mi página web, menciona algo que hayas aprendido en este podcast, no sé, sugiéreme un precio, un plan, algo, convénceme y con gusto buscaré alguna forma creativa de darte acceso al resto del curso. Recuerda nuestro lema, menos reactivos y más creativos. Inscríbete, comparte esto con tus amigos y conviértete en un agente del cambio. Te espero en el curso, que las ideas te acompañen. Muy bien, pues bueno, si voy a aprovechar con el taller de creatividad que acaban de escuchar. Si alguien, después de escuchar este podcast, me escribe, puede obtener este taller de creatividad totalmente gratis, siempre y cuando mencionen algunas cosas que comentamos aquí en este podcast con María del Valle. Bueno, nos quedamos con la parte de escribir en primera persona. ¿Cómo fue eso? O sea, supongo que mucha gente te cuestiona si es autobiográfico o no. A mí me enganchó desde el principio creo que el nombre de Elisa aparece un montón de capítulos más tarde. Entonces al principio me confundieron un poco los nombres y luego como que todo va formándose. ¿Cómo fue que decidiste escribir en primera persona? ¿Sabes qué? No fue una decisión pensada. La verdad así salió en un principio. Yo creo que tiene mucho que ver con la escritura de mis páginas matutinas. Okay. Y entonces sí, la verdad es que está escrito en primera persona y está escrito de una manera como si fueran cartas, ¿no? O sea, siempre estás hablando, como narrando, como una especie de diario de alguna manera. Y cuando me di cuenta que así quedaba muy bien, dije, bueno, pues lo voy a dejar. No sé la siguiente cosa que escriba cómo va a estar, ¿no? Ahora, sí, ciertamente es muy arriesgado escribir en primera persona porque cuando tú eres un narrador que está omnipresente, pues es que eres un poco como Dios, ¿no? Estás desde fuera narrando lo que sucede y esto es una manera de estar. Y sin embargo, yo lo que percibí es, ¿no? Sí, en cierta forma te doy la razón ahí. A mí lo que me atrapó fue esa subjetividad, esa mirada de ese personaje. Por ejemplo, el hecho de que no menciones a Manolo en las primeras, creo que ni siquiera en el primer o segundo capítulo, sí hablas de él, o el personaje habla de él en primera persona, pero no sabes quién es, ¿no? Ya se está cocinando el arroz desde el principio del libro. Sí, absoluto. Y eso me gustó mucho, el que abres la puerta a eso. Y yo consideré que es más un punto de vista muy de la persona, no tan omnipresente, y creo que eso lo hace todavía más auténtico, porque vas metiendo muchas cosas de el ambiente, las circunstancias cotidianas, etcétera. Eso también ha sido muy bonito, de que la gente después de leerlo me ha escrito, incluso me han llamado por teléfono, y no necesariamente mi doctor, mi médico de cabecera de hace 30 años toda la vida, José Antonio Pruneda, que le mando un beso enorme y le voy a decir que oiga este podcast, es un gran médico.
pues igual que con Lore, yo dije, bueno, José Antonio es mi médico hace 30 años, ¿por qué no lo voy a invitar a la presentación de mi libro, no? Y venderle un libro. Al final, él fue a la presentación, yo no estaba tan segura de que iba a llegar a una de las presentaciones, se fue muy contento con 2 libros y a los 5 días me escribió y me dijo, ya acabé de leer tu novela y me encantó y estoy muy sorprendido porque hay un lenguaje, claro, yo soy su paciente, Tomás, la que va y le dice, oye, es que me duele aquí, y entonces él dice, es colitis, ¿no? Oye, es que tengo mucha fiebre, estoy muy mormada, tengo alergia. Entonces de repente el hombre, pues a través de un libro empieza a conocer a una persona. ¿Lo sorprendiste? Que no conocía más que desde otra perspectiva, y me dice, me asombra la cantidad de vocabulario que hay en tu libro. Yo no sabía que tú eras una persona tan culta, cómo hay tantas referencias a otros autores, eso es impresionante, a tanta literatura, a tantos lugares. Te voy a decir una cosa, mi hermana vivió en Madrid como 10 años, 7, 10 años, y en ese inter yo fui a verla 4 veces. Entonces, ahora para el siguiente libro que ya sé de qué va a ir, necesito hacer como 4 viajes. Muy bien, al eso nuevo es un escenario. buen propósito. Es un gran pretexto para viajar. Perdón que los interrumpa, la plática con María estuvo tan padre que seguimos platicando otros 40 y tantos minutos más. Entonces, por cuestiones de logística digital, decidí separar esta plática o este podcast en 2. Este es el episodio 250 y continuamos con la segunda parte en el 251. Así que los invito a escucharnos en el siguiente episodio. Hasta pronto.